agradezco mucho al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, que nos acompaña en el estudio esta noche. ¿Cómo está, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Qué gusto estar aquí de nueva cuenta. Gracias, bienvenido. Siempre, pues, preocupados, diputados, supongo, al igual que ustedes, por este clima homofóbico y de intolerancia que se vive sí en Orlando, en otros países que hemos visto donde hay matanzas y pues situaciones de represalias contra grupos minoritarios, pero aquí en México la Iglesia Católica pues está generando un odio hacia la comunidad gay en nuestro país. En primer lugar hay que decir que a eso llevan precisamente las posiciones fundamentalistas, le llamaría yo, estas que se fundan en irracionalidades que no tienen nada que ver con el derecho humano a querer a quien se quiera querer por parte de una persona independientemente del sexo. ¿Por qué oponerse a eso? Algunos dicen que es antinatura, otros dicen así te llegó la naturaleza y así quiérela. Pero independientemente de eso es la decisión personal de cada quien. Lamentablemente y preocupantemente diría yo que estas actitudes de particularmente en este caso concreto, como lo mencionas, de la Iglesia Católica, en lugar de generar, como la propia religión católica lo profesa, el amor al prójimo, lo que generan es lo contrario. Totalmente. Es la reacción de odio, de rechazo, de una actitud antisocial frente a quienes no piensan igual que ellos. Además de esto, diputado, de sembrar un odio social hacia ciertos grupos, pues también me parece que han sido ofensivos hacia la posición del presidente Enrique Peña Nieto, esta posición que expresó a través de una iniciativa que les turnaron a la Cámara de Diputados. ¿Hay algo que se pueda hacer para frenar esta participación electoral política de la Iglesia Católica? Yo creo que en primer lugar hay que decir que la iniciativa que el presidente Peña Nieto envió efectivamente a la Cámara de Diputados recoge posiciones de avanzada, de un pensamiento democrático y progresista ya instalado en la sociedad, que aquí inició en la Ciudad de México, hay que decirlo claramente. Así es. Hace ya prácticamente 9 años con el PRD como gobierno, que fue condenado. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Al contrario, yo creo que se ensancharon los derechos humanos en la capital de la República y ahora está casi en la mitad de los estados del país instalado este derecho. El presidente Peña Nieto recoge esto afortunadamente, cosa que celebro, y que está en espera de que en la Cámara de Diputados se dictaminen en las comisiones respectivas y espero que sea positivamente. ¿Hay presiones? Por supuesto, sí, pero son presiones que están fundadas en la irracionalidad. Es lo que le iba a preguntar. ¿Se sienten ustedes presionados por la Iglesia, por otros grupos? ¿Quiénes han querido ahí jalar los hilos? Bueno, tú mencionaste ahorita quienes fueron allí a entregar, según estos, 50,000 firmas. Ya estuve viendo algunas de ellas, no llevan ni siquiera firmas, pero van nombres allí que se entregaron. Vamos a revisarlas con toda responsabilidad. Obviamente que en el seno de la Cámara de Diputados hay quienes se oponen a que estas iniciativas puedan cursar camino, pero esto se va a asumir ya en el periodo ordinario de sesiones, porque no está para este periodo extraordinario, sino hasta septiembre. Iniciarse la discusión. Hay que dar un debate muy amplio. El día de hoy se publica una encuesta en un medio nacional en donde habla 50-50 a favor y en contra. Quiere decir que hay una sociedad que ni está tan cerrada y está, yo diría, más bien... Hay temas, diputado, que no tienen que ser democracia, hay temas de libertades. De libertades y las libertades y los derechos humanos no se ponen a discusión y se someten a referéndum. Hay quienes incluso desde posiciones políticas, Azucena, también alimentan el fundamentalismo. Dicen, no, eso es secundario. ¿Acaso son secundarios los derechos humanos? No pueden ser secundarios. Como tampoco pueden erigirse en cosas intransitables, el decir en el terreno particular de los matrimonios entre personas del mismo sexo o el derecho a adoptar, en el terreno político decir los que no piensen igual que yo son mis enemigos y son parte de la mafia en el poder. Eso no podemos permitirlo porque los fundamentalismos conducen al odio y el odio
linda con la violencia. Ya lo vimos en Orlando. Ahí estamos, ¿no? En Orlando. Ahora, yo quise platicar con usted este tema, diputado, porque, bueno, ahora le dicen al presidente Enrique Peña Nieto que por su culpa perdió las elecciones. No lo creo. Que fue un error, que está mal, que le va a costar muy alto, que va a tener un costo político muy alto, y tendría él que tener más respaldo, me parece, de diputados, de senadores y de quienes pensamos que las libertades están por encima de todo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no creo que la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto haya influido para votar en contra del PRI en la mayoría de los estados que jugaron gobernador hace 2 domingos. Hay otros temas, lo de la corrupción, lo de malos gobiernos locales, todo eso lo que estuvo presente. Porque si tomamos en cuenta esta encuesta que comentaba hace un momento, 50-50, pues ese 50 y 50 se pudo haber manifestado de cualquier manera. Así es. ¿No? Y no como condena la iniciativa del presidente de la República. Pues, diputado, vamos a estar atentos a que en septiembre se toque este punto, se debata, se apruebe, ojalá, y después nos acompaña porque parece que va una iniciativa, una ley anticorrupción medio descafeinada, medio light. Hay un tema ahí atorado de la marihuana. Ojalá que podamos platicar en otro momento sobre estos otros pendientes. Con todo gusto, Azucena, y el PRD va a ir a favor de la iniciativa esta del presidente porque coincide con lo que el PRD ha planteado y desde luego también en todo lo más avanzado en el Sistema Nacional Anticorrupción, y con gusto platicaremos. Le agradezco, diputado, me da gusto verlo bien. Gracias. Buenas noches. El diario